que sería una gónada indiferenciada. ¿Sabe lo que es una gónada? Pero es que no es los aparatos reproductores. ¿Solo que generan la hormona? ¿No? ¿La hormona? ¿Qué parte específica del reproductor de cada uno es? Ovario y testículo. Ahí sí nos entendemos, ¿ya? Entonces esto va a ser o un ovario o un testículo en su debido momento, ¿ya? Entonces vamos viendo. Primero por una simple comparación. Entonces, fíjense acá y se acuerdan como la estructura del riñón, donde tienen los glomérulos y diferentes conductos que forman la nefrona. ¿Y logran ver acá esas estructuras así? Miren esto y se van a dar cuenta que está lo mismo, pero miren el tamaño. Compárenlo con eso de ahí. Entonces, quiero que se den cuenta que esto va a ser un riñón definitivo, un metanefros. Meta como llegar a un destino en una carrera, ¿cierto? Pero ¿por qué no hablamos de riñón de inmediato? Porque está todo al mismo nivel. Ustedes ya van a ver riñón y tendría que estar separado entre una corteza y una médula, y acá eso no se ve, ¿ya? Mientras que esto es un riñón intermedio. ¿Cómo se llamaría algo intermedio? Yo ya les he enseñado algo de latín. Mesonefros. Y el mesonefros es este riñón intermedio que tiene estructuras como si fuera un hombre de Cromañón, o sea, gigantes. Es muy tosco, muy grandote, pero eso sí, es funcional y nos sirve principalmente en las especies que tienen una placenta con menor desarrollo. ¿Cuál es una placenta que tuviese menor desarrollo? ¿En qué especie se da, por ejemplo, más próximas a nosotros como mamíferos? ¿Los primates? No, los primates tienen las mismas de nosotros. Los cerditos, por ejemplo. Los cerdos van a nacer incluso con esto, mientras todavía continúan desarrollando esta estructura, ¿ya? Entonces piensen que esto es algo tosco, algo grandote, gigante, bien así hecho como al lote, pero funciona, ¿ya? Para que tengan eso como criterio. Entonces vamos viendo. Ahí tienen una etapa de pronefros que se va a mantener solamente en los peces. ¿Alguno de ustedes ha visto un pececito, ha hecho una necrosis de un pececillo o ha pescado? Se dan cuenta que hay una vejiga natatoria por sobre los órganos intestinales y encima de eso hay una cuestión que parece como un flan de chocolate, bien oscuro, un flan de café, ¿ya? Esa estructura corresponde al pronefros. Uno lo toca y se deshace esa cuestión, ¿ya? Pero permanece en ciertas especies de todavía un desarrollo intermedio. Después viene el mesonefros, que como yo les decía, miren el tamaño, es una cuestión gigante, bastante grandota. Pero ojo, que desde aquí empiezan a haber mangueritas, y esas mangueritas van todas hacia el sector de la cloaca. Esa estructuración no va a cambiar, incluso en nosotros. Pero vamos a ver a qué va a llegar. Y acá debajo aparece así como aparecido un riñón, o metanefros primero, y este metanefros va a estar, eso sí, acá debajo en cavidad pélvica, en un lugar que no le corresponde. Ustedes acuérdense que tienen sus riñones a nivel retrolumbar. Entonces, ¿cómo van a cambiar de aquí a acá? Todo eso lo vamos a analizar un poquitito. Y vamos a ir viendo cómo aparecen otras estructuras más sumadas que tendrían que estar en un rato más. Vamos juntando cosas. Primero, lo que era el mesoderma. El mesoderma, acuérdense que ustedes tenían un paraxial o somítico, un intermedio y un lateral. Habíamos visto todos los otros que formaban somatopleura, esplagmopleura, también que formaban estructuras que tenían que ver con sistema nervioso o muscular o la parte subcutánea y así sucesivamente. Incluso todo el sistema óseo se considera derivado del mesoderma somítico paraxial. Sin embargo, estos de acá, que ojo, acá los muestra como redonditos, rechonchitos, pero casi siempre se ven una cosa cuadrangular. Yo les decía que parecían como un cajón. Producían los órganos entretenidos, como les digo yo. Y esos órganos entretenidos es urogenital, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Que van a ir y van a crear una red de túbulos que van a derivar después en una red de sistema donde se junta la parte sanguínea y también lo que sería linfa con una parte de excreción y drenaje. Entonces vamos a ver cómo van a terminar produciendo orina finalmente. Esta imagen yo ya la había mostrado un poco, pero acá agrega nombres nuevos, ¿ya? Fíjense que acá va un conducto. Ese conducto se llama mesonéfrico. Probablemente en los colegios se los enseñaron como conducto de Wolf.
y viene un conducto paramesonéfrico que está al ladito, que normalmente lo mencionaron como conducto de Müller, ¿ya? Pero acuérdense que los epónimos los estamos dejando de lado, quedaron en la historia ya. Miren acá debajo cómo aparece en este brote, que normalmente se le llama brote ureteral, ¿ya? Y por otro lado tenemos un blastema. Los blastemas, acuérdense que eran acúmulos de tejido embrionario, y ese blastema es un blastema metanéfrico. Esto venía del mesoderma intermedio. Este brote ureteral venía de este conducto. Esa unión entre las dos cosas va a generar recién un riñón que nos va a llamar la atención a nosotros, ¿ya? Observamos ahí un acercamiento y más de lo que les decía. Y cómo esto mantiene una amplia relación, primero a nivel del alantoides y a través de este a la cloaca. Entonces, este sector de acá, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado la semana anterior que formaba un tabique, por lo menos en nosotros, en los mamíferos superiores? Entonces terminaba con la cloaca y formaba un sistema urinario, pero acá también están las partes más bien ginecológicas o andrológicas, y por acá quedaba separado el ano. Entonces vamos a ir generando una estructuración de nuestra parte posterior mucho más desarrollada. En esta otra imagen vamos a ver cómo se desarrollan paso por paso todas estas estructuras, pero entendiendo que los cálices van duplicándose en una estrategia bastante similar a lo que serían los pulmones. Todas las estructuraciones así se repiten. Sin embargo, por otra contraparte nos quedan estas partes de lo que sería el blastema. Y ese blastema mesonéfrico, o metanéfrico, perdón, sería como una especie de triangulitos, como pirámides que se insertan en esto. Si ustedes tienen un cono, que serían estos cálices, y tienen otra estructura que se inserta ahí, después cuando esto crezca y se desarrolle y se separen en corteza y médula, lo único que van a hacer va a ser esto. Y ustedes van a tener como una especie de pirámides y acá van a tener unos conos. De aquí salen gotitas de orina, acá son recibidas, de ahí pasan a la vejiga. Y después al water, se supone, ¿cierto? O a la plantita, dependiendo del especie. Pero tenemos que seguir todo un sistema ductal. Una contraparte era esa, el otro costado era este, donde ustedes tenían como sangre, por un lado, en base a irrigación, como ese blastema empezaban a interactuar muy estrechamente, formando una estructura realmente muy complicada. Acuérdense que en los peces nosotros teníamos solamente un pronéfron. ¿Por qué? Porque están en un medio acuático. Entonces ustedes tienen desechos de tipo líquido o que son solubles en agua, los van a desechar sin ningún problema. Incluso hay algunos peces que tienen unas glandulitas acá que si pasan de agua dulce a agua salada empiezan a liberar las sales de manera exclusiva, pero la gran mayoría de las especies no puede hacer eso, no vivimos ya en el agua. Entonces empezamos a desarrollar este complejo sistema que tiene, por un lado, sangre, pero esta vez siempre la sangre se capilarizaba como rodeando las cosas. En este caso es al revés, la sangre quedó capilarizada al interior y por fuera viene este sistema lleno de conductos que hacen varias cosas bien especiales, otros conductos más, y después a un sistema colector que lleva finalmente todo este sistema a esto. Y ese sistema colector lo lleva a los cálices menores, mayores y lo que ya habíamos mencionado. Pero acá se nos agrega otra etapa más, donde vemos claramente esa gónada que corresponde ciertamente a una gónada indiferenciada, y esta gónada lo que va a producir es justamente esa diferenciación para ver si somos niñitos o niñitas. Yo ya les había hablado un poco de diferenciación sexual, aunque hoy día lo vamos a recordar un poco. Miren las relaciones anatómicas, todo tendiente al sector de la cloaca. Perdonen chiquillos, ¿me escuchan bien o no? Sí. Ya, es que yo siento que estoy hablando muy gangoso y me cuesta como pronunciar algunas cosas, ¿eh? Por si acaso, si no me entienden algo, díganme nomás. Díganme entonces acá si logran ver un conducto mesonéfrico. Logran ver un mesonéfros propiamente tal y una gónada indiferenciada como riñón intermedio, y lo tienen acá. Pero esto después va a ir descendiendo, y miren ahí, va descendiendo en parte por la atrofia justamente de este mesonéfros que lo va tractando hacia abajo, pero llegarían a un nivel
a ese nivel quedarían a la altura de lo que sería un futuro ovario. Miren ahí la parte pélvica y justo detrásito estarían los ovarios. Los ovarios siempre ustedes los tienen acá, pegaditos en la parte de la íngile. Sin embargo, en el caso del machito, el machito tendría los testículos, o sea, tendría los testículos un poco acá más arriba y harían como en ascensor, los testículos bajan y estas estructuras bajan y los sistemas renales suben. Entonces ahí completarían la situación, mientras que en la hembra permanecerían ahí pese al movimiento del metanefro. ¿Ya? Miren acá, metanefros, bien abajo, y después iría elevándose progresivamente en la medida en que van creciendo estas estructuras. Y acá, ¿logran ver lo que les digo? Necesito que miren esta imagen. Por un lado, eso de ahí, ¿qué serían? Los riñones, adrenales o suprarrenales, las gónadas indiferenciadas y la vejiga. ¿Ya? Anatomía. Sí, pues es anatomía topográfica, no es una cosa muy rebuscada. No sé si sigue más. Miren acá, va a ser lo mismo que les acabo de explicar, pero en imagen. Entonces, tener ahí estructuras que corresponden a un mesonefros. Se ven que están bien arribita. Empieza apenas a salir una estructura de tipo metanéfrica. El mesonefros sigue su desarrollo, pero lo que más se nota es el desarrollo acelerado de lo que sería el metanefros. Esa estructuración va a ser bastante rápida. Por otro lado, miren ahí como ya se eleva y este mesonefros empieza a tomar otra forma, en la cual al momento de reducirse lleva hacia abajo al ovario como al testículo. ¿Entienden estas dos simbologías? Esa y esa. Ya, lo tienen claro el porqué y todo, porque es bastante más o menos obvio. ¿Ya? Eso es como un tiro al blanco y este otro hace alusión a otra situación, ¿cierto? Entonces, ojo cómo vamos a ir viendo que estas estructuras que en la topografía del individuo se ven bastante chiquititas, por decirlo así, porque eso es un mesonefros, y ahí viene la gónada indiferenciada. Acá tenemos un acercamiento, esto parece como una lengüita D, ¿cierto? Entonces, miren acá cómo está la gónada indiferenciada y el mesonefros. Se ven los ovillos glomerulares, sin embargo acá no se ve ninguna diferencia, se ve solo como una masa, no tiene nada más. Ojo ahí. Este es un corte transversal de lo mismo. Quiero que en este corte transversal observen de a poquitito. Miren, eso es hígado, eso sería el bazo. Acá tienen estómago, asas intestinales, mesonefros, y miren ahí esa unión. Este puente es el que marca la pauta. Si el mesonefro está unido a algo, esto va a ser la gónada indiferenciada. ¿Por qué hago esa precisión? Porque el metanefros, que es el que está acá más posterior, estaría produciendo también en paralelo algo bien similar, que serían las adrenales o suprarrenales, dependiendo de la especie en la cual estemos hablando. Y justamente en este sector de acá, por sobre esta, como un capuchón, se estaría formando con un tejido igual a esto. Entonces uno diría, bueno, ¿esto es adrenales o es gónada indiferenciada? Y ahí uno tiene que empezar a ver hacia qué está conectado o hacer situaciones más complicadas como la inmunohistoquímica y detectar gónadas u otras cosas, ¿ya? Aunque topográficamente, si uno lo ve así desde un principio, uno lo está disectando, es evidente cuál es cuál. Miren acá, ¿se acuerdan de las células de la cresta neural que van y liberan ahí estructuras para las suprarrenales o adrenales? La misma dinámica, nada más que a partir de acá siguen células germinales primordiales, y esas células germinales primordiales migran a contracorriente, pero se alojan justo al ladito, en la cresta urogenital, este blastema de aquí al ladito. ¿Se dan cuenta? Y justo aquí al ladito es como van y se forman, ¿ya? Entonces, siempre están íntimamente relacionados y muy cercanos. Por eso el testículo también tiene tanta sensibilidad, porque más de alguna de esas celulitas migra ciertamente al testículo. Y en testículos son altamente sensibles. Lo mismo pasa en las féminas, donde dicen de repente, oh, siento la ovulación. No les pasa a todas, pero más de alguna lo ha mencionado, ¿ya?
pero también sienten la contractilidad del músculo liso. Así que hay varias situaciones en las cuales ciertamente hay atingencia para decir, ah, realmente hay sensibilidad al respecto, hay una cierta caracterización donde uno se da cuenta que sí están sintiendo cosas. Ojo entonces, chiquillos, porque de repente quedan tiradas en cama y cosas así las niñas, ¿ya? Que va a tener comprensión con eso. ¿Cómo se constituye la gónada? ¿Qué estructuración hay? Región ventromedial del mesonefros, células del epitelio celónico, células mesonéfricas, mesenquimales y germinales primordiales. Las germinales primordiales pasan a gonocitos, o sea, van a hacer toda la diferenciación de células que realmente terminan siendo los gametos, o sea, lo que serían espermio y óvulo, ¿ya? Y miren esto, se forma siempre primero una especie de como de red, una especie de rayitas ahí, de caminitos, de huellas, que quedan como un caminito, pero después, en el caso femenino, van a quedar todas estas celulitas por la periferia, y en el caso del varón, van a seguir siendo tubitos o caminitos. ¿Ya? Miren acá cómo evoluciona la imagen. Por un lado, ¿se acuerdan que en este sector habían algunas celulitas de la cresta neural? Y ahí está el conducto paramesonéfrico o de Müller. Acá está el conducto de Wolff, que era propio del mesodermo intermedio. Y cómo siguen creando este sistema renal. Pero acá, miren la proliferación excesiva y cómo se forman estas suertes de cordones sexuales primitivos, que después van a permanecer como una especie de nidos en la periferia en el caso femenino, y en el caso masculino van a permanecer como cordones, cada vez más marcados esos cordones, incluso creando una lámina basal. Esta imagen todavía me estremece un poco, ¿eh? Es una de las que más me ha costado sacar, pero imagínense un pelito así de estos mismos de acá, y están por lo menos unas 6 a 8 horas metidos para ir y quitar todo esto, ¿ya? Y después sacar fotos y todo lo demás. Esto se hizo un cocultivo justamente con un marcador para mostrar el conducto mesonéfrico, ¿ya? Y ahí ustedes ven todas las estructuras que están y las gónadas indiferenciadas. ¿Se fijan ahí? Como parece como una lengüita que sale. Y aquí repasamos un poquitito de diferenciación sexual. Primero, pensando en que las características anatómicas y funcionales del sexo dependen de la presencia, acción y efectos de hormonas testiculares del embrión. O sea, si va a ser en una vertiente masculina, necesariamente necesita acción, ¿ya? Necesita que algo actúe. Pero si va a ser femenina, podría quedar absolutamente sin ningún cambio y podría ser femenina completamente. Pero ojo, si no actúa ningún factor feminizante, podría ser una hembra estéril. ¿Se entiende? Pero con todos los caracteres sexuales secundarios de una hembra, ¿ya? Pero miren acá, hormona antimülleriana, la testosterona, eso ya lo hemos hablado varias veces. Pero de la testosterona, ¿qué pasa? Se produce dihidrotestosterona. ¿Se acuerdan que yo les había conversado que la dihidrotestosterona era la que formaba los caracteres sexuales secundarios del macho? Entonces las plumas, los colores, las aletas y todo lo demás grande era por esto, ¿ya? En el caso de nosotros la voz, la barba y cuestiones, ¿cierto? El estradiol, por otro lado, que también tiene conjunción con, fíjense también las hormonas que están en diferentes pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Ante la ausencia de hormonas testiculares, de receptores hormonales o de enzimas esteroidogénicas, en los órganos blancos la diferenciación sexual conserva un patrón femenino. Pero ojo, que eso sería, como les decía, solo apariencia, para que tengan mucha precaución al respecto, ¿ya? Miren acá, por un lado se está formando testículo, por el otro lado un ovario. Siempre aparecen primero los cordones, pero en el ovario quedan todas estas células germinales primordiales solamente como una corteza. Están los conductos, que por un lado estaría un gran desarrollo del conducto mesonéfrico de Wolff, que sería el verdecito, mientras que el de Müller sería este naranjita. Y ojo con el volumen de desarrollo y hacia dónde estaría. Los dos son en forma de Y, y esa Y llega a la parte pélvica. Entonces piensen ahora cómo es la anatomía del adulto en machito y en hembrita. Yo les he mostrado a ustedes que en el caso de una hembra, siempre hago la fábula con mi cuerpo, que esto fuera el cuerpo uterino, de ahí vendría la vagina, la parte del cérvix y la parte de las tubas uterinas con los ovarios acá. Y hago esta posición. Pero podría parecer más como una Y, ¿o no? Y en el caso del varón,
ahí la cosa cambia un poco, porque los testículos tienen que descender a esta bolsa que tenemos debajo. ¿Ya? ¿Cómo se llama la bolsa? Escroto. Entonces, ciertamente estos testículos que estaban arriba tienen que descender, pero se dan una vuelta, y miren ahí donde quedan, en el escroto. ¿Ya? Pero sigue siendo una forma que originalmente era como de Y, pese a la caída de esto. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas que yo quiero que relacionen. Y dependiendo de la acción hormonal, vamos a terminar en uno o en otro. Y miren acá, seno urogenital, da justo con el tubérculo mileriano. Y el tubérculo mileriano acá se abre. Y al momento de abrirse queda como cervix, ¿se dan cuenta? Por eso quiero que hagan este tipo de relaciones. ¿Ya? Cómo se organiza esta arquitectura. Miren acá cómo la estructuración sigue y quedamos netamente acá como un machito. Miren ahí cómo se desarrollaba lo que era la red de testis, túnica albuginia, cordones testiculares. ¿Pero en qué van a terminar los cordones testiculares? Siguen como cordones testiculares al momento de nacer, pero en la pubertad, ¿en qué creen que se podrían formar los cordones testiculares? Túbulos seminíferos, justamente. Con las pulsiones que comienzan en la pubertad, de tipo sexual, van a tener los primeros sueños húmedos y ahí van a empezar a producir espermios, ¿cierto? Entonces, ojo por ahí, cómo van y tienen ya todo el sistema formado a partir de lo que era un simple conductito. Y acá, en el caso de la hembra, siguen estas estructuras, las cuales van a adquirir un mayor desarrollo, formando incluso un órgano muscular, como sería el útero. Y ahí miren las relaciones en las cuales quedan, donde incluso ahí se separa un poco. Pero se dan cuenta que antes también estaban separados. Entonces, por eso es que de repente pueden haber embarazos ectópicos, incluso fuera de lo que sería el reproductor femenino. Ahí quedó como un punto débil, por decirlo así. ¿Ya? Miren ahí. Un ovario inicial donde hay caminitos, pero la mayoría de las células germinales primordiales empiezan a quedar en la periferia para formar folículos primordiales. ¿Se dan cuenta? Pero es por eso que la cantidad de celulitas que quedan acá va a ser fundamental para lograr lo que ustedes necesitan. Por otro lado, vean acá estos cordones, en un principio, que quedan siempre estructurados de esa forma, pero eventualmente estos cordones van a crear un lumen, y a partir de ese lumen van a poder empezar a experimentar todo lo que serían las pulsiones de tipo sexual. ¿Ya? Acuérdense que el niñito es más o menos brusco la iniciación, que en un principio pueden tandear, pero resulta que igual van reaccionando psíquicamente y después físicamente se exteriorizan en parte a qué tan excitados pudiesen estar según las situaciones que se puedan dar en su vida. ¿Ya?